1, atmósfera. 2, estratosfera. 3, ionosfera. 4, 5, hidrosfera. 3.1, litosfera. 4, biosfera, etcétera, etcétera. 4, 5, 10 hojas de revisión de literatura. No revisan nada. Tienen que bajar información. Luego vienen materiales y métodos. ¿Qué se hacen materiales y métodos? ¿Qué materiales han escuchado ustedes? Videos, audios, salida a campo. Ustedes han salido a campo. Yo he visto que muchos han salido a campo a tomar su foto. Ahí. Entonces, en materiales, videos, filmación del docente. 2, materiales. En el video, ¿qué se necesita? Una cámara, un video, una computadora. ¿Qué más? Van a campo. Han ido a campo con su moto, con su carro, con bicicleta, con la línea 11. ¿Con qué han ido a campo? Entonces, moto, carro, bicicleta, para traslado, movilidad, listo, ya, listo. ¿Qué más han utilizado? Cámara fotográfica. O de repente algunos han tomado con un video. Entonces, esos son materiales y métodos. ¿Qué método? No han echado ácido sulfúrico ni clorhídrico, nada. Si han visto un método visual, método de reconocimiento visual. ¿Listo? Entonces, método de identificación en forma visual del paisaje, de la fisiografía, del medio ambiente, de la estructura externa de la Tierra. ¿Listo? Una vez que pasan de materiales y métodos que más han utilizado, entonces ya van a resultados. ¿Cuáles son los resultados? Las fotos. Ha tomado una foto de hidrografía. Listo. En la foto número 1 podemos ver que la hidrología de Tingo María está conformado por los ríos. Río Guayaga, río Monzón, río Cachicoto, río no sé, etcétera. Pendencia, quebrada Cuchuro, quebrada del Águila, etcétera. Cuya quebrada está contaminada el agua con residuos sólidos, con aguas hervidas, con basura, con plástico. Se tiene que relacionar a su parte ambiental, pues. ¿Me entiende? 2, litología, está conformado por la roca. Como ven en la figura tal, en la figura 5, el estrato rocoso del cerro Cotomono o el estrato rocoso del cerro de la Bella Durmiente, que nos está demostrando que es una roca litológica de caliza. ¿Listo? C, biosfera, plantas y animales. De repente han puesto un sajino, un mono, no sé qué, lo que hayan visto. Entonces describen, el potencial de fauna y flora en el Brunas es altísimo. Hay culebras, monos, etcétera. Entonces, tienen para hacer un montón. Sin embargo, me han puesto 2 hojitas, 3 hojitas, 4 fotos con su flechita y punto. Bueno, por ser el primer informe no hay ningún problema, pero vayan mejorando. Para la próxima, ustedes ya vayan mejorando. ¿Listo? Entonces, acuérdense, un muchacho en agronomía me decía, ¿Me profe, escucha? sí, sí, le escucho, pero estoy explicando un ratito. Un muchacho en agronomía me decía, profe, yo Profesor, estoy terminando mi ya. profesión, mi carrera, y ya estoy cansado de que todo el mundo me ponga informe, 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 informe. Todos los cursos es informe. Esa es la forma de investigar. Si ustedes no hacen informe, no revisan, no investigan, pues. Entonces, ¿en qué momento investigan? ¿En qué momento leen? ¿En qué momento revisan? Entonces, por favor, para la próxima ya tienen que mejorar esos informes, ¿ya? Lo que ya hemos avanzado con rocas, todavía no lo he programado. Rocas ígneas todavía no está programado, lo voy a poner en tarea, pero posiblemente sea para la otra semana. Es decir, hoy día debió presentarse de repente un informe más, pero no lo vamos a hacer hoy día, sino para el otro jueves presentaremos la práctica de rocas ígneas. Y hoy día vamos a hablar de rocas sedimentarias y si avanzamos hasta la práctica será para el otro jueves y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, pero ya corrijan esto para la próxima. Ahora sí, ¿alguna pregunta antes de iniciar la clase? Profesor, en métodos, ¿podría ir la ubicación del lugar de estudio? Claro, claro, eso va. 3.1 es ubicación. De repente ustedes están en Ucayali, en Pucallpa, y se han ido hasta Puerto Inca, Chebón, ya no sé. Entonces ponen el sitio. O están en Villarrica, igualito, ¿no?
o están en Tingo María y han ido a la cueva de las lechuzas, a la cueva de las pavas, no sé, entonces pondrán ahí, o de repente todo, ¿no? Todo el ámbito de Rupa Rupa, Leoncio Prado, etc. Eso lo van a hacer. En rocas, generalmente, hay por ahí alguien me escribió, me mandó fotitos, no sé quién es, pero me dijo si eso, o sea, y estaba bien lo que estaban reconociendo, principalmente andesita, sienita, granito, todo eso que hicimos en la práctica, ya han ido, algunos de ustedes han ido ya a reconocer, posiblemente han ido al río, como les dije, y han empezado a reconocer, porque la mayoría de las rocas están en río, todas las rocas y minerales van a encontrar en el río, ¿no? Salvo que vayan al cerro, y en el cerro, en la Bella Durmiente, van a encontrar, por ejemplo, la caliza, Estaba ¿no? sobre el resultado. Ya, listo, entonces ahora sí, ¿alguna otra pregunta? Ya, entonces ahora ya estamos conectados, la mayoría, Profe, 42 profe, recién. Sí, sí, profe, escucho, escucho. sobre el aspecto de resultados, no, o sea, en el aspecto de resultados creo que usted dijo, debemos describir cada detalle que mostramos en la foto. No entendí muy bien cómo es la parte, cómo en esa parte íbamos a hacer. Ya le expliqué, pues, por ejemplo, mira, ve, en la primera práctica, ustedes han tomado una foto de hidrología, ¿ya? Hay algunos, he visto, el río Guayaga, el río Monzón, ¿no? Algunos del río de ahí, ¿cómo se llama? De la Cueva de las Pavas, ¿ya? Eso es la hidrografía, pues. Entonces, no solamente es poner la foto y poner que es hidrografía, poner que es una terraza baja inundable, ¿no? O una terraza baja no inundable, pero que está con su fotografía. ¿Listo? Entonces, debajo de la foto tienen que discutir. La hidrografía está conformada por el río, por el agua, por las lagunas, por el lago, por el mar, el océano, por el suelo húmedo, por las quebradas, por los riachuelos, por los puquiales, por los manantiales, etcétera, todo tipo de agua. Como se ve en la Profesor, figura, es el río, ¿no? El río Pendencia, el río Guayaga, el río Monzón, que tiene un caudal de 40 metros cúbicos que sirve de fuente para la agricultura, etc. O sea, van discutiendo ahí, pues algo. Algo tienen que profesor, discutir de eso. ¿Me entienden? disculpe, profesor. ¿Me Dime, escucha, profesor? Eh, dime. eso no iría en marco teórico. No, esa es la discusión que ustedes están haciendo. En marco teórico, en la revisión bibliográfica, ustedes sacan hidrografía de internet. O sea, ahorita sacan ustedes información, pues. Entran al Google y ponen hidrografía, hidrología. No, listo. Y les va a salir, incluso si quieren ser más específicos, hidrografía, hidrología de Tingomaría, ya, o de Selva Alta. Y ahí les va a salir información cantidad. Entonces, esa información del Internet, ese es el marco teórico o la revisión de literatura o la revisión bibliográfica. ¿Qué dicen los autores de hidrología? ¿Qué dicen los autores de litología? Pero tú has encontrado otra cosa. Tú te has ido a ver al río, has tomado foto del río. Entonces, de esa foto que has tomado, esa tienes que discutirle. ¿Qué río es? No vas a discutir por el río Zarumilla, ¿no? De Lima. Es del río Monzón, del río Cachicoto, del río Pendencia, o de la quebrada del Águila. Por eso les decía, si ustedes han tomado fotos de la quebrada del Águila, es una quebrada, un vallecito intercolinoso, entre colinas, pero que está contaminado porque todo el mundo bota ahí sus residuos sólidos. Entonces, si ustedes toman la foto de la hidrografía con la contaminación de residuos sólidos, mejor todavía. Tienen para discutir más cosas. ¿Me entienden? Entonces ya, para la próxima ya van a ir mejorando. ¿Listo? Así es la primera vez, siempre hasta con sus enamoradas o con sus enamorados también la primera vez ustedes dicen, no, bueno, ya, pues, pucha, estaba ciego, no he visto. Me enamoré de un feísimo, ¿no? O me enamoré de una feísima. Y encima tóxica todavía, o tóxico, ¿no? Así es.
Pero bueno, ya Sí. el segundo informe ya lo van a hacer mejor ya. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a avanzar un poquito, muchachos, por favor. Estamos 42 nomás en conectados, o sea, son, a ver, son 49. Entonces, algunos de repente tienen cierto problema, pero que siempre hay que estar conversando, ¿ah? Porque no, si no va a ser un problema el hecho de que ustedes no asisten a clases y lo peor que queda grabado, pe. Ni siquiera para decir que, ¿cómo se llama? Que no queda grabado. Porque esto, por ejemplo, ahorita ya estamos, bueno, ya lo está grabando, no hay problema. Entonces, no podemos justificar, pues. Miren, nosotros hemos estado avanzando, no sé si están viendo las diapositivas, supongo que sí, que algunos ya cargaron rápido, otros todavía no, pero supongo que la mayoría ya lo está viendo, ¿verdad? ¿Están viendo las No, profesor, diapositivas? no se ve. Sí, profesor. Sí se ve, profe. No, Ni aún no, Ya, profesor. ya. Aún no, Voy profesor, a, no, no. voy a volver a explicarles un poquito rápidamente sobre las rocas sedimentarias, ¿ya? ¿Ahí se ve? Sí, sí, ¿verdad? profesor. Sí, sí se ve. Ya. En la clase anterior, nosotros ya habíamos empezado a hablar sobre las rocas sedimentarias, sobre el origen de las rocas sedimentarias y dijimos que las rocas sedimentarias en este caso no se originan en el interior ni en el exterior por la erupción volcánica. Los volcanes forman rocas ígneas a través del magma y la lava. En las rocas sedimentarias es la erosión, ya sea erosión hídrica o erosión eólica o erosión por efecto de la gravedad, del agua, del hielo, etcétera, las que van a influir principalmente en meteorizar, en desgastar o en transportar todo el material de las partes altas de los cerros hacia las partes bajas de las terrazas, ¿no? Y dijimos entonces que en caso de Tingo María tenemos alta erosión. Son 3.600 milímetros de lluvia que se produce en Tingo María y que esa lluvia arrastra todo el material particulado, el material más fino, ¿no? El material que está compuesta por arcilla y limo, y lo lleva a través del río a las partes más bajas. En las partes más bajas de las terrazas bajas inundables se empieza a sedimentar, o sea, se amontona en otras palabras. Como la corriente del río baja, desciende el caudal, la corriente, ya no puede seguir arrastrando, entonces empiezan a sentarse los sedimentos. ¿Listo? Una vez que los sedimentos se sentaron, entonces empieza a endurecerse estos sedimentos. Entonces las capas se endurecen, ¿listo? Las capas se van compactando, se endurecen, se compactan, y a este proceso de endurecimiento o compactación de las capas, principalmente se llama litificación. Entonces, el único proceso por el cual se forman las rocas sedimentarias es litificación. ¿Listo? En cambio, las rocas ígneas que ya vimos se forman por enfriamiento y solidificación. Se enfría el magma, se enfría la lava y se solidifica. Listo. ¿Cuál es el proceso de formación de las rocas ígneas? Enfriamiento y solidificación. ¿Cuál es el proceso de formación de las rocas sedimentarias? Principalmente, litificación. ¿Qué cosa es la litificación? Es la compactación de los sedimentos. ¿Listo? La compactación de los sedimentos. Pero aparte de esta compactación o endurecimiento de los sedimentos que han sido arrastrados, que han sido alterados,
de las rocas que han sido meteorizados a través de deslizamientos, huaicos, remoción, colada de barro, etc. Entonces va a formar rocas, ¿no?, de sedimentos que tienen partículas finas desde las arcillas, las arenas, ¿no?, arcillas, limos, arenas, hasta las gravas. Entonces forma prácticamente varios tipos de rocas sedimentarias. ¿Listo? Entonces la roca sedimentaria no es otra cosa que la roca que se formó a partir de la erosión, del transporte, de la meteorización, que se da constantemente en los diferentes lugares, ¿no?, de meteorización, de selva alta y de selva baja, ¿no? En resumen, las rocas sedimentarias son derivadas de otras rocas, pues, o sea, de las rocas, por ejemplo, que están en las montañas, ¿no? Entonces son derivados de detritus, le decimos así, detritus, de las rocas, en este caso, que están conformando las montañas bajas, montañas altas. Y que estos se acumulan principalmente en la superficie a temperaturas normales. O sea, por ejemplo, si baja un huaico, ¿no? Baja un huaico de, vamos a suponer, de Carpish. Cayó el huaico y se fue a la quebrada, y por la quebrada sigue bajando los pocos de sedimentos, llega al agua, y el agua baja al río, y el río puede arrastrar los materiales hasta acá, ¿no? Entonces ahí principalmente se produce un proceso de formación de suelos. A ese proceso de formación se llama diagénesis, ¿no? Diagénesis. Entonces, la formación de rocas sedimentarias o la diagénesis de rocas sedimentarias, en primer lugar, está dado por la meteorización de las rocas en las partes altas. En segundo lugar, por el transporte de esas rocas o material, por el agua, hielo y viento. En tercer lugar, por la deposición de ese material en las partes bajas, y luego la compactación, que dijimos que es el proceso, o sea, litificación. Listo. Entonces, en resumen, las rocas se forman por litificación. Pero hemos dicho que también se van a depositar cuando la energía del río baja. Entonces, las gravas son las primeras, las gravas gruesas son depositadas en la parte baja, como los piedemonte o como los abanicos, ¿no?, que llegan a la salida del río. Y las arenas pueden ser transportadas a distancias más lejanas o aguas más abajo, e incluso pueden llegar hasta el mar. ¿Listo? Los sedimentos más finos, ¿no? Pero los sedimentos que van yendo de limo hacia arena, entonces eso se va a ir sedimentando al costado de los ríos principalmente, y va formando las terrazas bajas inundables, los playones, etc., ¿no? Entonces, pero a esa sedimentación habíamos dicho que principalmente está formada por unos cuantos minerales. Solamente está formada por el cuarzo, que es óxido de silicio, y por la calcita, ¿no?, que es carbonato de calcio. Entonces, hay dos minerales principales que constituyen las rocas sedimentarias. Aparte, estaba formada por la arcilla o la arcillita, como también por los fragmentos de rocas. Entonces había unas rocas, unas gravas, que componen muchas veces algunos depósitos. Esos depósitos están formados por basalto, por pizarra, etc., ¿no? Entonces tenemos la composición mineralógica de las rocas sedimentarias,
está dada principalmente por cuarzo, calcita, ¿no? Arcillita, y fragmento de rocas más gruesas. También dijimos que existen otros minerales. ¿Listo? Adicionalmente a la calcita y a la cuarcita, puede existir la dolomita, que tiene calcio y magnesio. La dolomita es importante, hoy lo utilizamos en agricultura como un material de encalante. Entonces tiene calcio y magnesio. Es aportador de calcio y magnesio para las plantas, es importantísimo para la fotosíntesis. Entonces la dolomita es carbonato doble de calcio y magnesio. También está el yeso, la halita, dijimos, y la materia orgánica. Pero son otros minerales. Entonces, principalmente las rocas sedimentarias va a tener cuarcita, calcita, dolomita, halita o yeso. Yeso es el sulfato de calcio hidratado, ¿no? Con 2 moléculas de agua. Y la materia orgánica, ¿no? Entonces, luego dijimos que estas rocas sedimentarias se estratificaban en el ambiente, en los terrenos, ¿no? Y entonces podían formar estratos de 1 centímetro de ancho a más de 20 centímetros, o podrían formar una lámina que es menor a 1 centímetro y de repente bancos también. Y estos bancos son aquellos mayores de 20 centímetros. Entonces, la estratificación de estas rocas que vienen de las partes altas se van a dar a través de estratos, ¿no? Que pueden ir desde 1 centímetro a más arriba de 20 centímetros. Y entonces, en la clase anterior dijimos que hay varios tipos de estratificación. Dijimos que hay estratificación normal, cuando se estratifica las partículas, por ejemplo, más finas que van al fondo, luego las medianas, luego las gruesas y nuevamente otra vuelta las partículas más finas. Entonces, haciendo varias capas. Esto es normalmente la formación de nuestras calizas a través de una estratificación normal o también a través de una estratificación gradual. Cuando hablo de gradual, estoy hablando de las partículas más gruesas que están al fondo, las medianas que siguen y las finas que están al inicio, ¿no? Entonces, cuando se da esa estratificación o formación de rocas, llamamos estratificación gradual. Pero también les dije que podía haber una estratificación cruzada, como ven a la derecha, ya es un desorden, ya se cruzan entre todos, se entrecruzan. Cada uno de esos es un tipo de roca diferente. Cada uno de esos es un tipo de roca diferente. Puede ser caliza, limonita, arcillita, ¿no? Carbonato de calcio, etc. Y también en la costa se daba la estratificación de las rocas sedimentarias a través de los rizos, ¿no? Que formaban vallecitos o valles. Entonces tenemos estratificación normal, gradual, cruzada, que ya lo vimos. Y también dijimos que principalmente las rocas sedimentarias están también clasificadas por la textura de las rocas. Esto también tiene textura. Y esa textura tiene que ver con el tamaño de los cristales de la roca. Así como ustedes empezaron a ver la textura de las rocas ígneas, gruesas, finas, etc. Acá también va a existir 2 tipos.
Principalmente las texturas clásticas que tienen que ver con el tamaño de las partículas, o sea, con fragmentos de los detritos de rocas, o es decir, está en función del tamaño del grano en base a la redondez o a la segregación. O también a la cementación. Entonces, cuando hablamos de clástico, estamos hablando, acuérdense, arcilla, limo, arena, arena fina, arena gruesa, arena muy gruesa, grava, etc. Estamos hablando del tamaño del grano. Y el tamaño del grano, algunas rocas sedimentarias presentan tamaño fino y otras rocas sedimentarias presentan tamaño grueso. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener diferente tipo de rocas. Rocas que van a variar en función de su tamaño. Por ejemplo, ¿qué rocas vamos a tener nosotros? Los bloques, las piedras, los cascajos, las gravas, las arenas, las arcillas, los limos y las arcillas. Y esto son partículas clásticas, tamaño, partículas clásticas, tamaño. Así vamos a tener bloques, aquellas rocas que tienen mayor de 50 centímetros de diámetro, bloque, ¿ya? Luego piedras, aquellas que tienen entre 25 a 50 centímetros. Cascajo, aquellos que tienen entre 5.5 a 25. Grava, aquellas rocas que tienen partículas entre 7,5 a 2, ¿no? Ahí sería centímetros, no milímetros, sino centímetros. Y así hasta la arena, limo y arcilla, que son partículas más finas, en caso de las arcillas, menores de 0.02 milímetros de diámetro. ¿Listo? En resumen, las rocas sedimentarias van a sufrir la erosión por el agua, por la abrasión, por la gravedad, etc. Y a veces son transportadas de las partes más altas a las partes más bajas. Ese transporte se hace por agua, por hielo, por viento, ¿no? Por lo tanto, las gravas van a ser un tanto afectadas, angulosas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya no están siendo afectadas por el agua del río, sino por el hielo o por el viento. Cuando son afectadas por el hielo o por el viento, entonces en este caso tienen un índice de redondez diferente, que lo vamos a ver en la práctica, ¿ya? Entonces, cuando las partículas son finas, arcilla, limo, arena, como ven en este cuadrito, arcilla, limo, arena, entonces podemos entrar a nuestro triángulo textural de suelo. Y podríamos encontrar 12 clases texturales en suelo. 12. No hay más. Los agrónomos, los botanistas, los recursistas prefieren trabajar en suelos franco. Acá está, en medio, franco. Ustedes posiblemente también se pueda trabajar en suelos franco, pero también podemos utilizar los otros tipos. Franco arcilloso, franco arenoso, franco limoso. Entonces, esas son las texturas que podemos trabajar. Y en la parte de suelos, ya en el curso de edafología, ciencia que estudia el suelo, se clasifica a las partículas en 3 tipos. Se clasifica por el tamaño de las partículas, que en este caso el Sistema Internacional de Estados Unidos, USA, Estados Unidos, me dice que las partículas del suelo a partir de las minerales y las rocas son gruesos, como la grava, luego son arenosos, arena muy gruesa, media, fina y muy fina,
Y luego tenemos el limo y la arcilla. Pero otras clasificaciones le dan importancia a la arena. La clasificación UNIFID, por ejemplo, antigua, menciona que hay dos tipos de grava fina y grava gruesa, y arena, los tres tipos, gruesa, media y fina, ¿no? Pero la clasificación de Estados Unidos pone 5 tipos. Entonces, esta clasificación es importante para ver el tamaño de las partículas. Por ejemplo, ahí hay un conglomerado. Ahí hay un conglomerado, es un cerro de sierra para ir a la Unión. Entonces, ahí ustedes habrán visto en muchos sitios que existe ese tipo de cerro. Entonces, en realidad todos son conglomerados. Y miren, entonces, ese suelo o ese paisaje, ese territorio, estará conformado principalmente por ese tipo de rocas. ¿Ya? En resumen, también estas rocas van a tener texturas cristalinas por el tamaño de las partículas, texturas eólicas por la precipitación del carbonato. En este caso comenzamos a tener la segunda parte de las rocas sedimentarias. La primera parte de las rocas metamórficas, la primera parte de rocas metamórficas son clasificados por el tamaño, y de ahí que hay textura, tamaño. Arena, grava, limo, arcilla. La segunda parte nos dice que están clasificadas también por textura, donde se da una precipitación de carbonato de calcio en el fondo del mar. Y donde se acumula alrededor del caparazón del grano fino, el cual se mueve con pequeñas esferas llamadas eolitas. Es decir, en otras palabras, las rocas sedimentarias no solamente son clásticas que se diferencian por el tamaño, sino son rocas que también se forman por rocas orgánicas, por precipitación del carbonato, por acumulación de las caparazones, ¿no?, de las conchas, de los moluscos, etcétera, etcétera, por todos esos aspectos. Pero también hay una textura esquelética donde hay carbonato de calcio que se extrae del mar o por organismos que están formando caparazones sobre las playas o sobre los arrecifes en costa, ¿no? Y entonces este es el grupo de las rocas orgánicas, el grupo de los fragmentos, las rocas orgánicas o fragmentos principalmente. Y esto es el cuadrito que también tienen que tener en cuenta ustedes, por favor, para estudiar, así como les puse en rocas ígneas, ese gráfico, esa figura. Este es el cuadro que ustedes tienen que tener en cuenta. Miren, lo que les decía, de abajo para arriba. Las partículas de arcilla son las partículas más finas. Arcilla, abajo a la izquierda. Arcilla son partículas menores de 0.02 milímetros de diámetro. Luego pasa limo, luego arena y luego grava. ¿Listo? De más finas a gruesas. ¿Cuál es la arcilla o cuál es la roca que se forma a partir de la arcilla? Se llama lutita. ¿Listo? La arcilla lutita. O arcillita también se llama. Lutita o arcillita. ¿Cuál es la roca que se forma a partir del limo? Partículas más grandes. Limo. Limolita. Limolita. ¿Listo? ¿Cuál es la roca que se forma a partir de la arena? Igualito. Arena. Arenisca. Otras rocas, arcosa o graubaca. ¿Listo? Esta arcosa y esta graubaca tienen partículas gruesas, como arena. La arenisca sí es clásico. ¿Listo? Entonces, fácil. Una roca de arcilla, lutita, arcillita. Una roca de limo, limonita.
una roca de arena, arenisca, o otros elementos que vamos a ver ahorita. Pero cuando las rocas son más grandes, empezamos a tener gravas. Arcilla, limo, arena, gravas. Entonces tenemos los conglomerados o las brechas. Eso es lo que les decía. Acá está un conglomerado. ¿Ves? Las rocas son de hormigón, arena, grava. ¿Ya? Entonces, esta roca que está a la derecha, así es como dicen ustedes, un rocón, una piedraza que le dicen, pero no es así, sino es un bloque. No es rocón ni piedraza, es un bloque. Está formado por conglomerados. ¿Qué significa? Varios tipos de rocas, conglomerados, varios. Conglomerados, varios. ¿Listo? Y eso está ahí. Conglomerados. Eso es la parte de las rocas sedimentarias por tamaño, fragmento, tamaño, de partículas más finas a partículas más gruesas, ¿no? Lutita, limonita, arenisca, arcosa, grauvaca, conglomerado y brecha. Listo, entonces ahí tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rocas para ir reconociendo por tamaño, desde la más finita hasta la grava, hasta la piedra. Pero hemos dicho que también no solamente es por tamaño, sino hay por precipitación, roca orgánica. En este caso, los minerales de carbonato precipitan a la calcita y a la dolomita. Entonces vamos a tener, por ejemplo, dentro de este grupo de aquellas rocas que precipitan, ¿no?, carbonatadas, conchas, esqueletos, fragmentos, formados a partir de la precipitación química. Entonces, dentro de eso está la caliza, está la dolomita, está la dolomia. ¿Listo? Ajá. Entonces, la bella durmiente está conformada por dolomita, ahí está estalagmita, estalactita, columna, etc. Bien. Todas esas rocas que están en la bella durmiente, a base de caliza o carbonato de calcio, entonces están formadas principalmente o pertenecerán al grupo de la precipitación química. ¿Listo? Calizas. Y hay varios tipos de calizas. ¿Ok? En cambio, existe otro grupo de cloruros, de sulfatos, ¿no? Y ahí está la sal gema, cloruro de sodio, o la roca yesífera, el yeso. ¿Listo? Estos se formaron por evaporación, por las evaporitas, sal gema y yeso, se formaron eso a través de una precipitados químicamente, ¿no? Y finalmente tenemos el carbón que es una sustancia no mineral que se ha dado como acumulación en la naturaleza. Entonces, miren, en rocas sedimentarias no son muchas las que ustedes van a identificar. Lutita, limonita, arenisca, arcosa, grauvaca, conglomerado, brecha, caliza, dolomita, sal gema, roca yesífera, carbón. Muy bien, entonces no hay muchas rocas. Fíjense, ese es el tamaño. Gravas, arena, arcilla, arena fina. ¿Listo? 2 milímetros de diámetro. Es una representación de la cuarcita. Representación de la cuarcita. Cuando ustedes salen a campo, muchos de ustedes salieron con su martillo de carpintero, porque obviamente no tienen ese martillo de geólogo. Ahí está el martillo de geólogo. Entonces nosotros en una oportunidad sacamos rocas así, del horizonte RIA. Entonces el horizonte del suelo en este caso ustedes no llevan edafología, debió enfocarse un poquito el curso a eso, a geología, geomorfología y suelos si es posible, o algo como hizo Sotén, Introducción a la Ciencia del Suelo, y abarcó todito. Ahí los sotenistas han sido más inteligentes que sus profesores de ustedes de medio ambiente, ¿no? Entonces pusieron Introducción a la Ciencia del Suelo, llevan geología, edafología, fertilidad, manejo. O sea, desde el origen del suelo, que es la roca, forma el suelo, hasta manejar sus pasturas.
cómo va a manejar su pastura para su ganado, para sus vacas, su toro, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo va a mejorar? Fertilizando el suelo, abonando el suelo. En cambio, ustedes no, ustedes llevan solamente geología, puro rocas, minerales, y luego el paisaje, o sea, la geomorfología. Pero bueno, ya eso lo han armado así, ¿no? Entonces, miren, ahí tienen una roca que ha sido muestreada con el picota de geólogo, y hay que romper esa roca, y esa roca me está indicando es un tipo de roca sedimentaria. ¿Ven? Yo rompo esa roca, ¿no? Y puede ser un tipo de repente de una roca calcárea, que cuando está meteorizada es como el lado izquierdo, meteorizado, ya está afectando la lluvia, el paisaje, las reacciones, etc. Profesor, Ajá. Hola. profesor, ¿podría por favor volver a explicar la imagen del cuadro? De muchos compañeros no se podía visualizar. A ver, ¿eso? Sí, Sí, ¿Ahora profesor. ve? por favor, Sí. profe, que no veía tampoco. Profesor, yo tampoco, no veo eso ahorita. Ya. Mire, este cuadro tiene tres componentes. La primera parte está a la izquierda. Todo lo que está a la izquierda son rocas sedimentarias que se clasifican por su tamaño. Estamos diciendo entonces de las rocas más pequeñitas, que es la arcilla, que se llama lutita o arcillita, pasando por una roca de mayor tamaño, que es el limo, ya, limolita, más arriba una roca más gruesa, arena, arenisca o arcosa, o grauvaca, que es otro tipo de roca de arena, y llegando hasta los conglomerados y las brechas. Conglomerado es ya formado por gravas, por piedras mayores de 2 milímetros hasta 7 centímetros. Ese es el conglomerado. ¿Ya? Entonces, el conglomerado, les dije acá, ¿qué es eso? Miren, ahí hay cerros y cerros muchas veces que están formados por conglomerados. Nosotros tenemos eso. Esto tenemos nosotros subiendo incluso acá a la divisoria. ¿Y qué nos preguntamos? Oye, ¿el río llegó hasta la divisoria? Porque cuando yo veo esto, estoy pensando que el río siempre va a influenciar. Porque ahí están las gravas, pues. ¿Ven? Entonces, ¿qué es un conglomerado? Es el conjunto de rocas, piedras, rocas, gravas, arena, arenisca, arenita, es decir, todo. Y se formó esta roca. ¿Qué pasó? El cemento, el carbonato de calcio, sirvió como matriz. Y al arrastrar el río, ese carbonato iba pegándose las piedras, mejor dicho. Se iba pegando, se iba solidificando, pegando y solidificando. Es como una masa de cemento. Imagínense ustedes, hacen una masa de cemento y ahí le ponen piedritas. ¿Listo? En esa masa de cemento le ponen piedras de diferente tamaño. Y lo que están formando ahí es un conglomerado artificial. En la naturaleza este conglomerado se forma así solito. En el río va a haber calizas, ese material segmentante. Y a medida que va bajando, se va pegando las piedras, las rocas, y va formando conglomerados. Conglomerado es cuando esta roca es de un índice de redondez alto. O sea, las roquitas, las gravas, son un tanto redondas. No tienen ángulos, no tienen vértices. ¿Listo? Ahí le llamamos nosotros conglomerado. Pero si esos conglomerados tendrían ángulo o vértices, ahí sí es diferente. ¿Ya? Ahí es diferente. Entonces, ahí se va a llamar brecha. Conglomerado no tienen ángulos. Brecha sí tienen ángulos. En este caso es un conglomerado. Miren, su índice de redondez es alto. O sea, en otras palabras, se le puede decir, oye, consíganme piedritas redondas. Claro que no va a haber exactamente redondas, pero ovaladas, un poco sin ángulos, sí lo van a encontrar. ¿Listo?
Sin ángulo sí lo van a encontrar. Ese es el primer grupo que les dije. Esa es la primera parte que van a encontrar ustedes en río. Desde lutita, limonita, arenisca, conglomerado. Brechas en el cerro. Porque las brechas ya tienen ángulos. Las brechas, más adelante vamos a ver, ya tienen ángulos. En el cerro le dije la segunda parte, el segundo grupo de las calizas y dolomita. Ustedes entran a la cueva de las lechuzas y ahí están puro calizas, puro dolomitas. Estarán estalagmitas, que son rocas que están colgadas, estalactitas, que están abajo, columnas que se unen entre los dos y forma ese material kárstico que está formado por caliza y dolomita, o dolomia. Esos se formaron por precipitación química, ¿ya? En costa, en mar, a través de la influencia de las conchas, los esqueletos, los fragmentos, etc. En costa y en mar. Y el tercer grupo, les decía que son de los cloruros, sulfatos, incluso de los orgánicos. En los cloruros y sulfatos está la sal gema y la roca yesífera, el yeso. Yeso y cloruro de sodio. Este grupo son las evaporitas. Sal gema, ¿no? Roca yesífera se evaporan. Por eso dice grupo de vaporitas. ¿Ok? Acá ya no existe rocas clásticas. ¿Ya? Por eso dice rocas no clásticas, evaporitas. No tiene que ver nada su tamaño de las partículas, como en este caso. Y al contrario, son rocas de carbón. ¿Listo? De carbón. En resumen, las rocas que ustedes van a identificar en rocas sedimentarias está en este cuadro. La lutita, la limonita, la arenisca, la arcosa, el conglomerado, la brecha, la caliza, la dolomita, estalagmita, estalactita, sal gema, ¿no? Roca yesífera y carbón. ¿Listo? Entonces, ahí está. Esto les decía. Si nosotros vamos a cualquier cerro de Tingo María, a nuestros cerros que lo están viendo en ese paisaje, eso ha servido, han sacado rocas de acá de los cerros, rocas, lo han dinamitado y han puesto de defensa ribereña. ¿Listo? Y entonces ahí está la defensa. Y las rocas que han sacado para evitar que el río ingrese o inunde o afecte poblaciones, se lleve cultivos, etc. Entonces, para eso nos sirve esa roca. Esa roca es una roca sedimentaria caliza. La caliza fresca, fresca, es de color gris oscuro, color rata, ¿no? Gris oscuro. La caliza meteorizada es así como esta que ven ustedes, marrón, cuando está mezclado con suelo, marrón cuando está mezclado con suelo, y blanco cremoso amarillento, blanco cremoso amarillento, cuando está prácticamente a la intemperie o al aire. Ustedes ven ahí los cerros. En los cerros va a existir principalmente caliza de color claro, ¿no? O sea, ¿ya? Entonces, y ese es el conglomerado que les estaba diciendo. Caliza, conglomerado. ¿Ok? Entonces, ahora sí, rápidamente, por favor, rápidamente vamos a ver, ¿no? En este les decía que vamos a ver en este caso principalmente la clasificación, ¿ya? La clasificación de las rocas sedimentarias, para que ustedes empiecen a reconocer, ¿ya? Entonces, en las rocas ígneas, ustedes han identificado rocas ígneas intrusivas y rocas ígneas extrusivas. Dos. En las rocas sedimentarias, ustedes van a reconocer primero las rocas clásticas, que se diferencian por tamaño. ¿Ok? Entonces, las rocas clásticas están acá, en el cuadrito, lo que les dije.
lutita, limonita, arenisca, arcosa, conglomerado y brecha. Estos son las rocas clásticas. ¿Por qué clásticas? Porque se diferencian por su tamaño, desde menos de 0.002 milímetros de diámetro hasta más de 7.5 centímetros, que es el conglomerado. Entonces ahí está el conglomerado. Veo tremendas rocas, tremendas gravas, a diferencia de las areniscas. Entonces, ahora, ¿qué es el conglomerado? Ahí nos dice. Están viendo, ¿verdad? ¿Qué es el conglomerado? ¿Ya? No se ve. ¿No ven? Ya se vio. Ya, Sí, profe, ya se ve. ya. Entonces, los conglomerados. Ustedes van a encontrar, así como está acá en la figura, no como este cuadradito, esto está tallado ya. El cubo está tallado. La roca en la naturaleza lo pueden encontrar como está en la figura izquierda. Ustedes van al río, van a encontrar como está acá en la figura izquierda. ¿Ya? Un conglomerado. O como está en la derecha, acá en la derecha. El que está en la derecha es una roca grande, más o menos de casi 90 centímetros por 1,20 m. Así, todo un, como dicen ustedes, una piedraza, un rocón. ¿Listo? Pero normalmente esto se va desarmando, se va meteorizando porque no tiene una buena consistencia. Los conglomerados en sí son fragmentos gruesos de rocas mayores de 2 milímetros de diámetro. O sea, acá la mayoría tienen que ser más de 2 milímetros de diámetro, que están retenidos en una matriz de arena. Por eso les decía, vamos a suponer cemento, esa es la matriz. Pero en este caso la matriz es arena, arcilla y cemento. Los tres. ¿Listo? Y también va a haber acá gravas, piedritas más pequeñas que son un tanto redondeadas, ¿no? Un tanto ovaladas, pero nunca existe angulosas. ¿Por qué no existe angulosas? Porque ahí el río influye bastante. El río lo lleva, el río lo trae, el río lo acumula, el río lo transporta. ¿Listo? Entonces vamos a tener la primera roca, los conglomerados. Ahí están los conglomerados. ¿Ya? Entonces el conglomerado está formado por varios tipos de piedritas, de rocas y de gravas. Eso. Y es una roca clástica. Pero los conglomerados de sierra, fíjense, o los conglomerados, ya no de río, sino de los cerros. Ustedes van a los cerros y van a encontrar este tipo de conglomerados. Miren, ahí hay piedritas, gravas, acá a la derecha y a la izquierda, a los dos lados, hay piedritas y gravas, pero que ya no son redondeadas, ya no tienen un índice de redondez alto, sino prácticamente son angulosas. ¿Y por qué son angulosas? Porque en los cerros ya no influye el río. En los cerros influye la gravedad. En los cerros influye los deslizamientos, el efecto de la gravedad, el efecto prácticamente de la erosión. Entonces vamos a tener nosotros, por ejemplo, en Lima, un ejemplo de preconglomerado de la Costa Verde, que son gravas y cascajos. En la Costa Verde vamos a tener nosotros gravas y cascajos. Y estas gravas y cascajos de la Costa Verde están compuestos por rocas andesíticas, por rocas dioríticas y por gabros. ¿Ok? Oye, pero eso no es una roca sedimentaria. Claro, la roca sedimentaria se originó por erosión, por litificación. ¿De quiénes? De la misma roca ígnea, de la roca metamórfica. Y por eso esta roca tiene partículas angulosas, cantidad de gravitas, cantidad de gravas, y esas gravas tienen rocas andesíticas, dioríticas, gabros, etc. ¿Listo? Pero
estos conglomerados de los cerros que tienen ángulos, ¿no? Han sido formados por el agua, por la gravedad y por el hielo, principalmente. ¿Ok? Entonces, han tenido ambientes apropiados para la depositación, para los conglomerados. Y en este caso, ¿cuáles son esos ambientes? Son los abanicos aluviales. ¿Qué es un abanico aluvial? Cuando el río sale y se une con otro río. Por ejemplo, nosotros tenemos acá el encuentro del río Monzón con el río Guayara. Ahí se forma un abanico. Ustedes habrán visto que se forma ahí un cono. O cuando el río se une con el mar. Entonces el río Amazonas, cuando sale, por ejemplo, al Océano Atlántico, ahí forma un inmenso abanico. O cuando estos conglomerados se depositan a los costados de los ríos, en los lechos de los ríos y en las playas. Y en ese caso también el agente segmentante es la calcita, ¿no? Nosotros tenemos principalmente en este caso, ¿quién va a unir a estas partículas, a estas gravas, a estas piedritas? El cemento, la caliza. ¿Listo? La caliza, la calcita. Por lo tanto, esta roca se llamará conglomerado calcáreo. Conglomerado calcáreo. ¿Listo? Entonces ya tenemos un conglomerado de río, que está ahí, conglomerado formado por el río, donde sus piedritas están con un alto grado de índice de redondez. Y también tendremos conglomerado de cerro, de colina, de montaña, ¿no? Conglomerado calcáreo. ¿Listo? Entonces los conglomerados, en resumen, son partículas grandes, ¿no? Gravas, arena, hormigón. Las brechas, justo en el gráfico. Entonces, miren el gráfico, voy a volver nuevamente. Ahí estamos. Estamos en el gráfico, estamos de lo más grueso, de mayor tamaño a menor tamaño. Conglomerados acabamos de ver. Ahora estamos viendo brecha. ¿Listo? Brechas. En el caso de brechas, ya empieza a aparecer rocas más grandes que han sufrido abrasión, que han sufrido meteorización, pero que tienen prácticamente ángulos, ¿no? Más filosos incluso, ángulos filosos, ¿no? Y tienen una pobre segregación de la matriz. ¿Dónde se formaron estos? ¿Dónde se forman principalmente más las brechas? Ya no en los lugares de ríos, sino estas brechas resultan principalmente como consecuencia de la desglaciación en los glaciares, ¿no? Los depósitos de brecha resultan de la glaciación, de los deslizamientos de derrubios y de otros tipos de masa. Muy bien, entonces si yo voy a un derrumbe, a un derrubio, donde encuentro piedras y gravas, voy a encontrar brechas. Pero si voy al río, difícilmente, salvo que esta brecha arrastrado. Acuérdense, ustedes, todas estas fotitos que ven ustedes son brechas que van a tratar de reconocerlo en el río. Posiblemente haya muy poco, o si haya, 1 o 2. ¿Listo? ¿Y dónde se formó esto? Por el material principalmente de los depósitos, de los cerros, de los deslizamientos de derrubios, de esos movimientos de masa. Entonces tendremos las brechas. ¿Ya? Arcos. Profesor, ¿Sí? ¿qué quiere decir pobre segregación en la piedra? Cuando en las brechas ya difícil vamos a encontrar cemento o caliza. No es como el río. Cuando el río arrastra, el río comienza a
El H2O se puede mezclar con el ácido clorhídrico, forma el ácido carbónico y eso solubiliza un poco a la caliza. Entonces, cuando el río viene desde Huánuco, va pasando por lugares donde hay caliza. Y esa caliza lo solubiliza y forma arcillas muy finas. Esas arcillas muy finas, que es arrastrada por el río, va pegando a las rocas y va formando los conglomerados. En este caso, la brecha no, porque solamente bajó del cerro un poquito. Hubo un derrumbe de 50 metros, de 100 metros, de 200 metros. Y eso fue todo su transporte. El río no, el río puede venir desde Cerro de Pasco, Huánuco, Tingo, no sé, llegar a Tocache, a Juanjuy, San Martín, un sinnúmero de trayectoria. En la brecha no, la brecha simplemente se derrumbó el cerro, erosionó el cerro y ¿cuánto es el derrumbe en un cerro? 50 metros, 100 metros, 200 metros, máximo, no va más allá. Y no hay entonces cemento o caliza para unir. Por eso que sus ángulos son también pues bastante angulosos, con vértices bien cerradas, ¿no? O sea, en otras palabras, con puntas. No son redonditas, sino puntas. ¿Listo? Para ser más práctico. Diferente a la arcosa, miren la arcosa. La arcosa tiene partículas ya, como hemos dicho, un poco más grandes, ¿no? Pero son menos que el conglomerado y que la brecha. Entonces, primero habíamos partido acá, entre gráfico, mira, primero está acá, conglomerado más grande, luego brecha, acabamos de ver estos dos. Ahora estamos entrando a ver arcosa, ¿no? El otro grupo. Entonces, esta arcosa, esta arenisca y esta graubaca están formados de arena. En cambio, los dos que hemos visto primero, conglomerado con brecha, está formado de grava. Acuérdense, este conglomerado tiene gravas, tiene piedras. Este conglomerado tiene gravas, tiene piedras en los dos lados. Este conglomerado tiene piedras, pero angulosas. Conglomerado de río, conglomerado de cerro. Y ahora, brecha, también tiene ángulos. Las brechas o los depósitos resultan, en este caso, principalmente de los deslizamientos de derrubios y otros movimientos, y tienen sus ángulos. La arcosa no. Empezamos, esta piedrita ya es de arena, miren ustedes, a simple vista se ven sus partículas. A simple vista, esa piedra arcosa, que es color rosadito o naranja, naranja rosado, vemos que hay sus partículas. ¿Listo? Tiene sus partículas. Si nosotros raspamos esto con otra piedra, va a salir sus granos, sus granitos, sus gránulos, ¿no? Entonces la arcosa es una roca sedimentaria, roca clástica que está conformada por lo menos 25% de feldespato hay acá y un alto grado de porcentaje de cuarzo. Entonces tiene feldespato y tiene cuarzo. Miren, ya empezó a salir nuestros minerales que también constituyen las rocas ígneas. Feldespatos, cuarzo, ¿no? En este caso son de textura gruesa, color rosado, anaranjado rosado, angular y bien segregado. Entonces, con la arcosa podemos nosotros tallar piedras. Miren, abajo hay una fotito, hay unas columnas, dice, hay unas columnas, hay unos maceteros, ¿no? Columnas y maceteros, y eso es piedra arcosa. Entonces, piedra arcosa de color rosado, en forma natural, ¿no? Y pasamos a tener las areniscas. Esta roca sí está en nuestro medio. Miren, nuestro cerro, el Brunas, que es el bosque reservado de ustedes, de recursos. Todo el Brunas, la mayoría del Brunas, está formado por lomadas, por colinas bajas y colinas altas. Y luego llegamos a montañas bajas y a montañas altas. ¿Listo? Todo el Brunas. La parte de lomadas y colinas está formado por areniscas. ¿Listo? Hay cantidad de este tipo de rocas, areniscas, ¿no?
Entonces, ¿cuál es su característica? De tener partículas gruesas, 0.02 a 2 milímetros de diámetro, granos redondeados, ¿no? Con muestras de abrasión. Y en este caso, las areniscas son minerales que son predominante, en este caso el cuarzo, ¿ya? Y pueden estar presentes otros minerales como los feldespatos, las micas, la ortosa, el granato, ¿no? Entonces, ya empezó a salir otros minerales, feldespatos, micas, micas blancas y micas negras, ortosa o feldespato potasio y un granate, que no lo habíamos visto al inicio, ¿listo? Pero que esto es muy poco, porque algunas de estas rocas nomás van a tener el granate. La mayoría tiene feldespatos, micas, ortosa, ¿no? Ahora, cuando estas rocas no tienen mucha consistencia, son de poca segregación y más del 2% de arcilla se llama, en este caso, grau huaca, ¿no? O graihuaca, graihuaca. ¿Listo? La arenisca entonces puede convertirse a graihuaca, sí. ¿Cuándo se convierte la arenisca a graihuaca? Cuando tiene pobre segregación, ¿no? Y al mismo tiempo más de 2% de arcilla. ¿Listo? En la naturaleza se puede formar areniscas y graihuaca. Nosotros, la mayoría de nuestros suelos acá, nuestros suelos están formados por rocas areniscas, ¿no? Y en ese caso el agente segmentante, el que pega, es la calcita. O sea, arenisca calcárea, calcita. Pero también puede haber el cuarzo, que es arenisca cuarcífera. Y puede haber también areniscas de óxidos de fierro. Y en este caso se llama arenisca ferrosa. Y acá están los tres ejemplos, ¿no? Cuando el agente segmentante son calcita, tenemos entonces arenisca calcárea. ¿Listo? Arenisca calcárea. Luego arenisca cuarcífera. Y por último la rojita, arenisca de óxidos de fierro, que es arenisca ferrosa. En resumen, las areniscas son rocas que tienen granos gruesos, 0,02 a 2 milímetros de diámetro. A diferencia principalmente de otras rocas, como el caso de las limolitas. Entonces, las areniscas generalmente vamos a tener nosotros en todo nuestro gran paisaje colinoso, ¿ya? Las areniscas, por el color, pueden ser de color, ¿no? En este caso, rojo, rojiza, parda, amarillentas, blancas. Cuando las areniscas son blancas, están poco meteorizadas. Cuando las areniscas ya pasaron a ser amarillas o rojizas, ya están más meteorizadas. Ya sufrieron cambios. Ya se dio la reducción, la oxidación, la carbonatación, varios procesos acá. Entonces, arenisca fresca, gris, blanco. Arenisca ya meteorizada, amarillo y mucho más rojo. ¿Eso? Rojo. Entonces, el otro grupo es las limolitas. Entonces, estamos por acá en nuestro gráfico. Vamos a ver, nuevamente retrocedo. Y digo, estamos acá. ¿Ven? Conglomerado, brechas, arenisca, arcosa, grauvaca. ¿Listo? Ahora, limolitas y lutita. Limolitas y lutitas. Todas estas rocas principalmente. ¿Ok? Entonces, vamos para que ustedes puedan identificar en la práctica. 1, conglomerados. ¿Ya? Conglomerados de río. 2, conglomerados de cerro, de montaña, de colina. 3, brechas, o bueno, 2 brechas con ángulos, angulosas, con vértices. ¿Listo? Diferente color. Arcosa. Textura media,
un tanto arenosa. La arcosa tiene cuarzo, es de color rosado o de color anaranjado. Arenisca, arena, viene de arena. Sus granos están en 0.02 a 2 milímetros de diámetro. Es redondeado. La mayoría de estas rocas lo tenemos en Tingo María, sobre todo en colinas altas, bajas y lomadas, ¿no? ¿Esta arenisca puede formar graihuaca? Sí, puede formar graihuaca. ¿Puede haber arenisca cuarcífera? Sí. ¿Puede haber arenisca ferrosa? Sí. ¿Puede haber arenisca calcárea? Sí. ¿Cuándo influye la calcárea? Cuando hay calcita. ¿Cuándo el cuarzo? Cuando hay cuarcita. ¿Cuándo el óxido de fierro? Cuando hay compuestos ferrosos. ¿Listo? Entonces vamos a tener en el quinto lugar las limolitas. Ya son rocas con textura más fina. La limonita es la que están a la izquierda. Izquierda. El que está a la derecha es la arenisca. ¿Ya? Para comparar. ¿Qué estamos comparando? El tamaño de las partículas. La arenisca que está a la derecha, miren con las partículas más finas que está a la izquierda. Entonces, en este caso, la limolita viene de limo, de limo. ¿Qué tiene entonces? Ya no tiene arena, sino limo. Limo. La roca de grano fino con 50% de material entre 0.02 a 0.002 milímetros de diámetro. Que generalmente en este caso, las limolitas tienen partículas más finitas, ¿ya? Partículas más finitas. ¿Listo? Y puede estar constituida por granos de cuarzo, micas y minerales arcillosos. Limo es la partícula más fina que arena, pero más gruesa que arcilla, o sea, intermedia. Intermedia. El limo es un material depositado por las corrientes de agua, incluso en las deltas y en las llanuras aluviales, o sea, en suelos aluviales de parte plana, ¿no? Y podemos encontrar ahí mezclada entre las lutitas y las areniscas. ¿Listo? Ahora pasamos a las lutitas. Entonces, hemos empezado de la más gruesa, hemos empezado del conglomerado, el metaconglomerado, las brechas, ¿no? La arenisca, y así llegamos ahorita a las lutitas. ¿Ya? Las lutitas, en este caso, ya son rocas, principalmente, son rocas de texturas más finas. Entonces, tienen partículas menores de 0.002 milímetros de diámetro. Ya prácticamente es arcilla. Estas lutitas están formadas de arcilla, 0.002 milímetros de diámetro. Y los minerales dominantes, acá es cuarzo, mica, arcilla pequeñas que no son visualizadas con la lupa. Y esto no podemos ver ni con la lupa, o sea, son partículas bien finas en algunos casos, ¿no? Cuando la calcita se halla como agente segmentante se llama lutita calcárea. Es decir, siempre tiene que haber un agente segmentante, el que une la arena, limo y arcilla. Y en eso, ¿quién es el agente segmentante? Es el calcio. Pero a veces no hay. Y cuando la calcita, en este caso, se halla como agente segmentante, se llama lutita calcárea. ¿Por qué? Porque la calcita unió, ¿no? Y formó la lutita calcárea. ¿Listo? Lutita calcárea. Cuando ustedes ven una especie de roca como barro, o imagínense el barro, agarran barro, le hacen su masa, le hacen una bola al barro y luego lo dejan secar. Después que se seque este barro, va a ser un poco así, un poco duro, resistente. Entonces, esta especie de ser partículas finas es la lutita. Entonces, rocas que tienen partículas finas, muy finas, bien finas, se llaman lutitas, ¿no?
La roca se acumula en el ambiente de baja energía, tal como los lagos, lagunas, costeras, llanuras aluviales. Ejemplo, la lutita de la herradura. Para los que están en Lima, la herradura, la playa Herradura, cruzando la pista hacia el cerro, antes existían las duchas. Nosotros íbamos, metíamos a la playa y como estábamos con arena, nos enjuagábamos ahí. Era una ducha natural. ¿Listo? Caía el agua y te podías enjuagar ahí. Ahora todo eso han modificado, pero sigue siendo el cerro, está ahí. El cerro en este caso tiene lutitas, o sea, este tipo de rocas finas que le conocen la lutita de la herradura y que se presenta interestratificado con areniscas cuarzosas. Nosotros también tenemos estas lutitas en los cerros. En el cerro del Brunas hacia arriba, en la colina alta, en el cerro de las Lomas, también vamos a tener lutitas. Y las lutitas muchas veces están mezcladas con las areniscas. Ustedes van a encontrar rocas de textura bien fina, como la lutita, o roca de textura más o menos, ¿no?, gruesa, como la limonita, o como la arenisca. Esta arenisca, sin ni hablar, pues esto tenemos nosotros, como dicen ustedes, como muela de gallo. ¿Ok? Cantidad. Todos nuestros suelos están formados por areniscas. Texturas gruesas, partículas gruesas. En cambio, nuestra limonita es media y nuestra lutita es arcilla, ya más fina, arcilla. Toda la lutita es arcilla más fina. ¿Listo? Hasta ahí es la clasificación principalmente de las rocas sedimentarias de la primera parte. Hasta ahí quiero saber si hay alguna pregunta, algo que todavía no han entendido bien, porque en las rocas sedimentarias, les dije inicialmente, tenemos tres partes. Las rocas clásticas, que acabamos de ver todo, desde las más gruesas a la más fina, ¿no? Desde las más gruesas hasta las más finitas, es decir, desde los conglomerados que tienen partículas gruesas con gravas, ¿no?, hasta las partículas finas de las arcillas, que es esta lutita de la herradura que acaban de ver. Y luego tenemos la otra parte que principalmente está dada por las piedras, en este caso, de las calizas, porque tenemos tres partes, y luego vienen las partes orgánicas. ¿Hasta ahí alguna pregunta para avanzar? El video lo vamos a ver la próxima, porque ya no nos va a dar tiempo. Yo quiero que se quede claro esto, porque si lo pasamos muy rápido, ustedes van a estar presionados solamente a presentar el informe y no a aprender. Así que no hay un problema. La próxima semana todavía podemos hacer reconocimiento de rocas sedimentarias, y la otra que viene recién rocas metamórficas, y así sucesivamente. No nos preocupemos porque estamos avanzando normalmente. ¿Alguna pregunta? Si no, para continuar, y vamos a terminar viendo principalmente en este caso las rocas calcáreas, porque eso también es la que tenemos más cantidad nosotros en la región de Tingo María. Nosotros estamos formados por rocas calcáreas, que es la Bella Durmiente. Nosotros estamos formados por rocas calcáreas, que es el Cerro Cotomono, que está al frente, y estamos rodeados por el Brunas. Encima del Brunas también hay roca calcárea. ¿Ya? Entonces, si no hay preguntas, vamos a seguir continuando explicando. ¿Ya? Profesor, ¿me escucha, por favor? Sí, sí. Sí, bueno, te tengo una escucho. duda sobre el informe, ¿no? Solamente lo que nos mostró en el video vamos a presentar, ¿verdad? Claro, pero eso no significa que ustedes puedan encontrar otras rocas más. O sea, lo que yo les estoy pasando en el video y lo que está en el gráfico, acá, ustedes Profe, no se escucha. En la práctica pueden encontrar, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes en la práctica? Van al río
estoy seguro que va a encontrar lutita, limonita. De repente no encuentran grauvaca, pero sí arenisca. Y de repente no encuentran arcosa. ¿Listo? Van a encontrar conglomerados, sí. De repente brecha, ¿no? Caliza. En la caliza sí van a encontrar caliza, dolomita, o de repente también la estalagmita, la estalactita que vamos a ver, o de repente no encuentran sal gema o yeso. Esto es bien difícil de encontrar a veces. Sal gema o yeso es difícil que haya, ¿no? Si no, la gente se lleva. O carbón. ¿Qué pasa? Muchos de ustedes deben conocer la cueva de las Pavas. ¿Listo? Ahí se van a bañar cada fin de semana hasta ahorita. He visto gente que también, a pesar de estar en cuarentena, pero ahí se van a la cueva de las Pavas. A la primera, segunda, tercera poza, ¿no es cierto? ¿Quién conoce hasta la cuarta poza? Más arriba. Entrando a las cuevas de las Pavas hasta 10 kilómetros arriba. O 5 kilómetros. Muy pocos. Ya. La mayoría conocen las primeras pozas, ¿no es cierto? La mayoría conoce esos restaurantes que están. Ustedes entran a la cueva de las Pavas, a unos 100 metros o 150 metros empieza el primer restaurante de la primera poza. Ese señor de ese restaurante puso su negocio. Y hace muchos años, el primer negocio que puso fue el de criar mariposas. Entonces, como en esos tiempos, hace 15 o 10 años atrás, no estaba prohibido cazar insectos, ahora sí, ¿eh? Ahora acuérdense, ya no pueden estar andando ustedes con su mariposero en las noches cazando con mariposero, etcétera, no. Así que esos cursos que llevan ustedes de entomología general, entomología aplicada, entomología no sé qué más, entomología forestal y de repente van a llevar hasta entomología ambiental, no sé, porque hay en recursos a veces crean cursos para darle a los profesores, no para la formación de ustedes, Otro tipo de no para los profesores, ¿ya? Es que ahora sí han creado, pues, ahora hay entomología forestal, entomología, fitopatología forestal, forestal. ¿Qué cosa es la entomología? La entomología es el estudio de los insectos. ¿Y quién lo estudia eso? Un entomólogo. ¿Listo? Entonces, el entomólogo que era de agronomía tenía que enseñar todas las entomologías a todas las facultades. Pero por generar plazas allá en recursos, entonces los de forestales, para los forestales, crearon el curso de entomología forestal. Que no lo enseña ni siquiera un entomólogo, lo enseña otro profesor, pero que va a buscar insectitos ahí a los árboles, a la caoba, no, al tornillo. ¿Qué insecto es esto? Eso ya. Las plagas y los insectos son diferentes. Obviamente va a ser diferente pues a una plaga de un cacao, de un café, ¿no? Pero no podemos mezclar esto, ¿ok? Entonces, en esos tiempos no estaba prohibido cazar. Ahora sí está prohibido cazar. Está prohibido recolectar. Está prohibido que ustedes vayan a la cueva de las pavas, las lechuzas, con su martillo geólogo y sacan las estalactitas. Antes nosotros íbamos igual, podíamos poner recuerdo de Wilfredo Zavala con tal persona, vino el año 1900, ya, pum, listo. Y con mi martillo geólogo incluso podía cavar, podía poner, podía sacar muestras, etc. Estoy llevando muestra para los alumnos, perfecto, no hay problema. Pero eso era 1980, 1990, 2000 de repente. Ahora no. Ahora ustedes van, miren nomás, miran, no pueden hacer ni tocar ni mirar, ya, suficiente, ¿no? Si alguien los pesca ahí agarrando muestras, es delito, delito ambiental, acuérdense. Ustedes están en ingeniería ambiental, ¿no? En esos tiempos, ese señor y otro señor de ahí empezó a recolectar todas las piedras. Y entonces ahí en la cueva había cantidad. De ahí bajaban las rocas sedimentarias, arrastrado por esa quebrada, por ese río, que cuando carga el río trae todas las piedras, y traían las piedras sedimentarias orgánicas. Habían unas bonitas piedras
en las cuales estaban incrustadas, hay conchas, moluscos, así como vas a ver en la práctica también. ¿Listo? Y el señor empezó a recolectar todo eso para venderlo, y lo vendía, o sea, hizo un negocio prácticamente con la naturaleza. Primero, con mariposas, con insectos, ortópteros, ¿no? Eminópteras, los toritos, un montón de insectos que ustedes van a llevar y están llevando cursos. Y luego con las rocas, con las piedras, ¿no? Alguien decía, oye, ¿quién va a hacer negocio con rocas? Mentira. Ustedes pueden recolectar minerales y lo venden en la avenida Abancay con sus cajitas de minerales. ¿Listo? Ustedes pueden recolectar rocas, ¿no? Orgánicas, sobre todo a las que estoy hablando, y las pueden vender perfectamente bien. Claro que ¿quién les va a comprar granito, grano de orita, sienita, andesita, que hay cantidad? Y ustedes, los que ya han salido a campo y han visto ya que hay esas roquitas, hay bastante. Pero las que estamos viendo, las sedimentarias, y las que vamos a empezar a terminar de ver, no hay mucho. Y eso justamente tiene un alto valor. ¿Ya? Un alto valor. Para ustedes, ingeniería ambiental, todo tiene que ser manejado racionalmente. No podemos ir a la explotación irracional. O sea, ustedes tienen que meterse a la sostenibilidad, incluso de las rocas. Y no es que rocas hay un montón. Entonces, acuérdense ustedes que tienen recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Y las que tienen que cuidar más son los recursos naturales no renovables. ¿Listo? Por eso que estamos siendo afectados por el cambio climático. Sí, ¿alguien más que quería preguntar? ¿Ya? Entonces, por favor, ahora, como estamos viendo, no vamos a hacer hasta la 1, hasta un cuarto para la 1. Quiero avanzar. Las prácticas lo vamos a hacer la próxima semana, el video. Y quiero explicarles perfectamente bien para que se entienda a ustedes el segundo grupo de las rocas sedimentarias. En este caso se llama rocas sedimentarias químicas orgánicas. ¿Ya? En estas rocas tenemos el grupo de las calizas. Y ahí sí ustedes van a decir, claro, la caliza. La Bella Durmiente está formado de caliza, sí. El Cerro Cotomono de caliza, sí. El Cerro del Brunas, sí. Más arriba del Brunas, no el Brunas mismo de arenisca. El Brunas mismo de arenisca. Les voy a pasar un perfil también para que vean cómo es la arenisca ahí. Y más arriba del Brunas, ya llegando al cerro, a la montaña baja y a la montaña alta, esa montaña alta de nosotros, de nuestro cerro de la universidad, está formado por caliza. ¿Qué tiene? Más de 50% de carbonato de calcio. ¿Listo? Carbonato de calcio. ¿Y qué es el carbonato de calcio? Es calcio CO3. Calcio CaCO3, ¿no es cierto? Carbonato de calcio. Eso es importante para la agricultura porque tiene calcio. Y si estará formado por otro elemento, magnesio, entonces sería dolomita. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a tener al principal elemento, que es el calcio. Pero puede tener impurezas. Las calizas pueden tener impurezas. Acá miren, estas calizas no están puras. ¿Listo? Hay algunas impurezas. ¿Qué puede ir en esas impurezas? Arcilla, cuarzo, óxidos de fierro, fragmentos de roca, otros minerales. Entonces, si yo tengo a esta caliza con estos cristales blancos, es cuarcita o es calcita. Calcita es un mineral. Entonces, está mezclado con algunas impurezas, ¿no? Sin embargo, la calcita en sí está precipitado porque es una roca orgánica, ¿no? Netamente de carbonato de calcio. ¿Puede tener calcita? Sí, como esta roca. Y cuando está precipitado químicamente bajo el endurecimiento de la caliza, entonces vamos a llamar nosotros calizas ortoquímicas. Calizas ortoquímicas. ¿Listo? ¿Qué es una caliza ortoquímica? Tiene carbonato de calcio más cuarcita o calcita. Calcita. ¿Listo? Mineral y roca. Ortoquímicas.
¿Puede haber calizas fosilíferas? Sí. Y entonces ahí aparece lo que yo les dije ya, que en la caliza se incrustó un organismo. ¿Listo? Una conchita, un abanico, de repente un camaroncito o algo en otra época, y todo eso que se incrustó se quedó ahí y se formó así. Miren ustedes ahí en esa caliza fosilífera, hay restos de organismos incrustados, petrificados, incrustados o petrificados. Ahí está la caliza fosilífera. ¿Ve? Tiene restos de fósiles. Ajá. Esto es la caliza que existía ahí, ¿no? O también pueden aparecer de repente la caliza cristalina, ¿no? Una caliza cristalina que lo conocemos como esparita, acá, que se parece al mármol que utilizan ustedes en construcciones, en pisos, ¿no? Entonces hay numerosas variedades de caliza. ¿En qué se diferencian? En su textura, en su efervescencia. La forma de reconocer una caliza es echarle ácido clorhídrico. Nosotros le echamos ácido clorhídrico acá, ¿no? Un poquito, un par de gotas y comienza a salir efervescencia. Es decir, así como ustedes echan, ¿no? Después de una borrachera en un vaso con agua, el sal de Andrews y sale efervescencia, igualito reacciona cuando ustedes echan el ácido clorhídrico en una caliza. La forma de reconocer con ácido clorhídrico, para que sea caliza. Para que sea caliza fosilífera, tiene que haber residuos, restos de fósiles. Para que sea cristalina, caliza cristalina, está formada por compuestos de calcita, muy parecido al mármol. Entonces, parecido al mármol. Estos granos entrelazados, ¿no? Se ve a simple vista. Así como esto, como está acá abajo. Entonces, cuando yo saco una piedra caliza cristalina, lo puedo tallar. Lo puedo tallar y convertir en un piso de loseta. ¿Listo? Como hace el mármol, ¿no? Lo puedo transformar en losetas y puedo sacar prácticamente pisos de caliza cristalina esparita, ¿no? Que es muy parecido en este caso al mármol. También tenemos calizas microcristalinas. Mira, hoy, ¿no había una sola caliza? No. Hay muchas calizas. ¿Pero la Bella Durmiente tiene un tipo de caliza? Sí, no tiene uno solo, tiene varios. Ajá. Entonces, no, yo sabía que solamente había un solo tipo de caliza. No, hay varios tipos de caliza. Tenemos a la necrita, ¿se acuerdan de negrita? Necrita, que es una caliza microcristalina, micro pequeño. Es decir, tiene pequeños cristales. Se halla compuesto completamente por microcristales de calcita tan pequeñas que no pueden verse fácilmente bajo el microscopio. Ojo, tan pequeños son sus cristales que hasta con el microscopio tenemos problemas para identificarlo. Peor será a simple vista. Por eso se llaman caliza microcristalina. Por lo tanto, la roca es densa. Su textura es finísima y se rompe con textura concoidal. Es decir, si rompen la roca, no se rompe en folios, sino se rompe tipo una botella, tipo cuando rompen botellas, concoidal. Muchas veces esta necrita o caliza microcristalina es de color pardo, o a veces amarillo, o a veces puede ser gris oscuro, y hasta a veces puede ser negro. ¿Listo? Una caliza microcristalina. No tenemos mucho nosotros eso, no se preocupen. Nosotros vamos a encontrar la caliza ortoquímica, las calizas fosilíferas, difícil caliza cristalina, tenemos más en sierra, y un poco difícil también caliza microcristalina o necrita, que también tenemos más en sierra esto. ¿Listo? Lo que sí podemos encontrar es la caliza olítica. ¿Listo? Entonces, esta caliza también pertenece a las orgánicas, tiene grano mayor de 2 milímetros de diámetro, más que la arena, grano grueso,
¿no? Y muchas veces lo confunden principalmente con la arenisca, ¿no? La caliza olítica con la arenisca. Entonces, hay calizas olíticas que se originan en aguas superficiales, donde, como ya dijimos, el núcleo es el calcio, el cemento, que es agitado por las corrientes, y al mismo tiempo, esta caliza se puede adherir al fondo, ¿no? Entonces podemos encontrar este tipo de calizas, ¿no? Calizas olíticas con ciertos rasgos de residuos orgánicos, ¿no? Adheridos principalmente a la superficie. ¿Listo? Entonces hay otro tipo de caliza ahí. La coquina. Acuérdense ustedes, coquina, ¿no? De cocaína. Entonces, en este caso, la coquina es una caliza débilmente segmentada, suavemente porosa, y acá muchas veces está compuesta por caparazones. Fíjense acá, esta roca está petrificada, un caparazón. Hay varios caparazones en la roca del lado derecho, igualito en la roca del lado izquierdo, ¿no? Hay caparazones petrificados o fragmentos de caparazones de organismos, o también puede haber en toda esta roca residuos de corales, de crinoides, o también puede haber residuos de braquiópodos, de gasterópodos, de moluscos. Es decir, una cantidad de organismos que han sido petrificados, que han sido prácticamente ahí solidificados. Entonces, la coquina, si ustedes echan ácido clorhídrico, va a reaccionar perfectamente bien. Va a salir prácticamente 3 o 4 cruces, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta roca, si bien es cierto, es suave, porosa, pero tiene gran cantidad de esos elementos o caparazones incrustados, moluscos incrustados. Y esta roca principalmente lo tenemos en Tumbes. Hay una gran cantidad de coquinas en este caso, ¿ya? La caliza fosilífera, ahí está, miren, restos. Hay un organismo acá, en el lado izquierdo, un organismo petrificado, incrustado en esa roca, y otros organismos en el lado derecho. Otros organismos que han sido muertos, petrificados, solidificados acá, ¿no? Por eso se dice caliza fosilífera, porque tiene varios fósiles, ¿ya? Entonces, en esa caliza va a haber principalmente partes duras de organismos invertebrados, ¿no? ¿Qué organismos? ¿Cuáles son esos organismos invertebrados? Los moluscos, los corales, los crinoides y otros invertebrados. Entonces, generalmente, en esta caliza fosilífera va a estar segmentada con la calcita, que es el cemento, y estará prácticamente densa en este caso, ¿ya? Densa. Finalmente, dentro de este grupo están los travertinos y las dolomitas. Los travertinos, ¿qué son? Acá sí, muchos de ustedes conocen la cueva de las lechuzas, ¿no? Supongo que la mayoría, o bueno, si no conocen, el problema es que en la práctica teníamos que haber ido acá. ¿Listo? Desgraciadamente, esta situación de la pandemia nos impide hacerlo virtual y teníamos que haber filmado también, por ahí sí hay una filmación, de todos los travertinos. Es decir, la cueva de las lechuzas es un depósito de carbonato de calcio. Ustedes entran a la cueva, es una caverna que va a tener agua, tiene fuente termal, agua que está chorreando de arriba, ¿no? Y a todo ese proceso se le llama aguas kársticas. Y entonces, en este travertino va a haber unas, arriba está colgado, como ven ustedes, las famosas estalactitas. Estalactitas es un tipo de roca que está colgado arriba, estalactitas. ¿Listo? Y abajo están las estalagmitas. Acá abajo, fíjense ustedes, acá abajo, arriba estalagmitas, estalagmitas, abajo estalactitas.
Entonces, arriba estalagmitas con G, abajo estalactitas con C, ¿ok? Entonces, las estalagmitas y las estalactitas de las cavernas, por ejemplo, también estarán en la gruta de Huagapo, en Tarma, y nosotros en la cueva de las lechuzas de Tingo María. Cuando se une, ven acá a la derecha, las justas, el puntero, se une, forman las columnas. Entonces tenemos estalagmitas, estalactitas y columnas. ¿Listo? Todo esto es un travertino, es un depósito de carbonato de calcio. Entonces ustedes pueden poner, si yo saco una estalagmita, una estalactita y una columna, le pongo roca travertino. O si no, de frente le pongo estalagmita, estalactita, columna. ¿Listo? ¿Qué tiene eso? Caliza, carbonato de calcio. ¿Ok? Y finalmente dentro de este grupo están, vamos a ver acá un ratito, faltando las dolomitas. ¿Ya? La dolomita también tenemos nosotros en Tingo María. Es una roca que tiene carbonato de calcio y magnesio. Acá dice formado por carbonato doble de calcio y magnesio. Muy importante para la agricultura. Lo utilizamos actualmente en la agricultura. ¿Ya? La dolomita. Está formado entonces por carbonato doble de calcio y magnesio. Se forma bajo condiciones de agua, ¿no? Poco profundas y están en depósitos calcáreos. O sea, nosotros tenemos la cueva y en esa cueva también está la dolomita. O sea, a los costados también vamos a tener carbonato doble de calcio y magnesio, que es la dolomita. ¿Listo? Y así vamos a tener otros minerales, como en el caso de evaporitas, roca yesífera, el yeso, luego la halita, el cloruro de sodio, y entramos a la turba, el carbón, y esas son las rocas sedimentarias. Entonces, esto lo vamos a dejar para la próxima, no nos apresuremos. Por hoy día solamente queda reconocer dentro de las rocas sedimentarias químicas orgánicas a la caliza, caliza ortoquímica, caliza fosilífera, caliza cristalina, caliza microcristalina, necrita, caliza oolítica, la coquina, que es orgánica, y la caliza fosilífera, que tiene residuos o residuos de animales orgánicos. Luego vimos los travertinos y la dolomita. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? Hasta ahí nos vamos a quedar, porque si no, ustedes van a complicarse un poquito con el reconocimiento de las rocas sedimentarias. Entonces, avanzan para el próximo jueves, por favor. Yo les voy a dejar como tarea subir ya el informe de rocas ígneas. Próximo jueves, como hoy, rocas ígneas. El día que nos toca la teoría, el día martes, avanzamos con rocas sedimentarias, terminamos esas rocas sedimentarias y el día jueves empezamos con rocas metamórficas, o de repente hay también rocas metamórficas, y pasamos el video de rocas sedimentarias para que hagan su informe para el otro jueves, y así sucesivamente. ¿Está claro? Muy bien, ahora sí, voy a ver a cuántos están conectados. Están 44, mientras... mientras van haciendo preguntas. ¿Sí? Profesor, una consulta. Ajá. Es el día que nosotros, bueno, con una compañera nos fuimos a hacer el informe de fisiografía, hemos encontrado en un lugar, bueno, no sé si le habrá mandado la foto, pero hemos encontrado un lugar donde que creo que era piedra caliza, profesor. Y usted le mencionó de que sí era piedra caliza mi compañera, pero ahorita justo lo estoy teniendo acá a mi lado y le acabo de hacer una presión y se ha roto por la mitad. ¿Las piedras calizas son flexibles? O sea, ¿puede con la presión romperse? No creo, pero activa tu cámara, a ver, quiero ver. ¿Me puedes mostrar? ¿Sí? Es esta. Ya. Ya, la forma de reconocer es que tú agarres a esa caliza
y échale ácido clorhídrico. ¿Ya? ¿Ya? Si sale efervescencia, posiblemente sí sea, ¿sabe por qué? Lo que pasa es que está meteorizado. Entonces, en realidad no es una roca caliza, eso es calcita. El mineral es calcita. Calcita. Entonces, fácil, agarra limón, échale con limón y debe salir burbujas. ¿Ya? Así, Ya, 3 o 4 profe. gotas de limón y debe salir burbuja. Si sale burbuja es calcita o caliza. No hay ningún problema. ¿Ya? Gracias. Perfecto. Ya, muy bien. Entonces, vamos a detener la grabación porque